Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como es ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han vinculado emisión a emisión durante los últimos días y semanas de lo corrido de este 2026. Agradecimiento muy especial para todos aquellos que nos han acompañado desde el día 1 hasta hoy y para todos aquellos que han decidido participar de cualquiera de las formaciones que se imparten. Interesados en el curso base para experiencia fuera del cuerpo, viajes astrales y sueños lúcidos, pueden contactar al WhatsApp más 57 300 785 24 56, repito, más 57 300 785 24 56, o hacerlo con Telegram al más 57 317 467 23 78. Dicho eso, mis queridos podescuchas, para aquellos que estén interesados en el programa de visión remota controlada o cualquier otra de las formaciones, al final de este video, como es habitual, en la caja de descripción quedarán los móviles de contacto y los correos electrónicos de contacto. Recuerden que nos encuentran en Patreon como En órbita Podcast, pueden hacer la suscripción gratuita o de pago, como lo prefieran. Allí hay tips, consejos, recomendaciones y contenidos adicionales al margen del desarrollo del podcast. Y también ahora estamos en Substack, allí nos encuentran como @tuto201333. Repito, en Patreon, En órbita Podcast, y en el caso del Substack es @tuto201333 o tutoflores, flores con Z. También en Instagram, claro, como Academia de Proyección Astral. Pues bien, hechas estas salvedades comerciales, me permito entrar en materia. El tema que traigo para hoy es bastante delicado, sensitivo y sensible, si me lo permiten, toda vez que termina de, si cabe aquí esa expresión, de apuntalar o de clavar el último clavo en el ataúd a partir de todas esas ideas erradas, supuestas, sobre lo que fue el trabajo de Robert Monroe, de lo que ahora llaman el Instituto Monroe, sobre los sonidos EMI-SYN y sobre cómo y por qué, de forma auténtica o genuina, con Robert Monroe y a pesar del mismo, lo que quiera que sean los estados fuera del cuerpo no tienen nada que ver con la familia de los sueños en general, al margen del subtipo de los sueños lúcidos. Esto es una investigación que en lo corrido del podcast, 4 años y medio ya, llevó cerca de 2 años y medio. Y se titula Robert Monroe y el cinturón de inteligencia de Washington, D.C. Lo que aquí se va a exponer, debido al carácter demoledor y al hecho de que podrá tocar fibras, por ejemplo, estas personas que van, se acreditan con el instituto, no importa en qué fecha lo hayan hecho, pues básicamente parte es de datos. Para aquellos que ya conocen a quien se suscribe aquí en el podcast y que han tomado cualquiera de las formaciones, saben que tengo un carácter 100% pragmático y apegado a los datos que son públicos. Lo que vamos a hacer hoy, si me lo permiten, mis queridos podescuchas, es una lectura técnica basada en una gestión documental y de archivo. Es decir, es información que cualquiera que así lo desee y que tenga la disponibilidad podrá contrastar, verificar y hallar, toda vez que es información pública y se ha trabajado con datos abiertos de gobierno. Así que aquellos que estén interesados en entender toda esa, si permiten la expresión, empanada mental que se creó y todo ese caldo de cultivo en torno a Robert Monroe, su trabajo experimental, lo que llaman bien o mal tecnología EMI-SYN y los estados fuera del cuerpo, les pido se queden hasta el final porque probablemente este sea el episodio más extenso transmitido hasta ahora en el canal. Pues bien, Robert Monroe y el cinturón de inteligencia de Washington, D.C. ¿Cómo inicia toda esta investigación? A partir de la redacción de solicitud FOIA o FOIA por sus siglas en inglés, dirigida a cada una de las agencias específicas para buscar más datos sobre este tema. Básicamente aquí nos topamos con archivos de la CIA, la NSA, el FBI y el ISCOM, entre otras instituciones y agencias gubernamentales más en los Estados Unidos. Para aquellos que no estén familiarizados, la FOIA es la Ley de Libertad de Información en español. Es básicamente una ley federal de los Estados Unidos que otorga a cualquier persona, sin importar su nacionalidad, ejemplo este servidor, el derecho de solicitar acceso a los registros de agencias del gobierno federal. El propósito fundamental es basado en un principio de que cualquier ciudadano tiene derecho de saber qué está haciendo el gobierno para garantizar la transparencia, en términos de gestión gubernamental o gobernabilidad se le llama eso. Además, hay que entender que esta ley tiene un carácter obligatorio o de obligatoriedad, es decir, toda vez que cualquiera presenta una solicitud, cada agencia estatal está legalmente obligada a entregar la información, a menos que
esta caiga en alguna de las 9 excepciones. Aquí voy a citar 3 que están relacionadas lamentablemente con el trabajo de Robert Monroe. Primera excepción, como seguridad nacional. Segunda excepción, secretos comerciales, sorpresa, vinculados a lo que fue genuinamente la tecnología de MISIN, no los audios que hay en internet, no los audios que promociona actualmente este Instituto A2026. Y tercera excepción, privacidad personal. ¿Cómo se relaciona todo esto con Robert Monroe? Casi todos los documentos que hoy podemos leer sobre el proyecto Gateway o las investigaciones de la CIA en el Instituto Monroe están disponibles gracias a diferentes ciudadanos y periodistas también, afortunadamente, que han utilizado la FOIA para obligar a las agencias a desclasificar estos archivos. El nombre de Robert Monroe, fundador del instituto, aparece principalmente en archivos vinculados a la CIA y al ejército de los Estados Unidos dentro del marco claro del proyecto Stargate y el análisis, escuchen bien mis queridos podescuchas, de la técnica de MISIN. No de los audios, no de la tecnología, no de la marca comercial, no de la técnica o procedimiento de MISIN. La CIA tal vez tiene el repositorio más rico sobre Robert Monroe debido al interés del programa Stargate en las experiencias fuera del cuerpo, la visión remota, la sincronización hemisférica y lo que en su momento se llamó la gestión de hábitos internos y activos naturales. Hay diferentes documentos, tanto en el caso de la CIA, tal vez el más famoso de todos es acerca del análisis del proceso Gateway, el informe del ejército desarrollado por la DIA para la CIA, en el que se analizaba científicamente las técnicas de Robert Monroe para alteración de la conciencia. También está claro el memorándum o el panfleto descriptivo sobre los objetivos del programa de Robert Monroe y su enfoque para expansión de la mente. También en el caso del programa Greedy Flame, vinculado de alguna forma con el programa Gateway, el informe sobre la evaluación de los oficiales del ejército que eran enviados con cierta regularidad al Instituto Monroe para el entrenamiento en visión remota, que no tiene tampoco nada que ver con sueños, al margen de las tonterías que dicen incluso los instructores, tal vez por una mezcla de ingenuidad, omisión y desconocimiento. Y por último, el registro de la participación del personal de inteligencia en los cursos de Monroe en Virginia. Vuelvo y repito, están las URLs directas con acceso a todas estas agencias gubernamentales con los enlaces respectivos donde está la información que cualquiera puede consultar y leer. Hay otros organismos y contextos en los cuales aparece Robert Monroe. Ejemplo, en el caso del FBI, el Buró Federal de Investigaciones. Aunque Monroe no fue objeto de una investigación criminal principal o formal, su nombre sí aparece en más de 35 referencias cruzadas de archivos relacionados con el proyecto Stargate y con grupos de investigación que el FBI monitoreaba tangencialmente durante la Guerra Fría al interior de los Estados Unidos. Y también, sorpresa, en el caso de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, hay varias menciones a Robert Monroe en cerca de 18 informes técnicos cruzados sobre la sincronización de las ondas cerebrales como método potencial y efectivo no solo para la mejora del aprendizaje de idiomas y criptografía, sorpresa, aunque son menos descriptivos tal vez que los de la CIA. Ahora bien, ¿qué tiene que ver entonces esto con lo que sería el triángulo de seguridad en Virginia o, si me lo permiten, tal como lo describí al inicio mis queridos podescuchas, el cinturón de inteligencia de Washington, D.C.? La ubicación del Instituto Monroe en Virginia no es una mera casualidad geográfica, sino que encaja perfectamente con el ecosistema del cinturón de inteligencia de Washington en los Estados Unidos. Y aquí entonces, tienen que quedarse hasta el final para entender, aquellos que lo deseen, claro, se va a detallar el por qué esta cercanía física evidencia no solo la colaboración directa con el Departamento de Defensa, con la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias estatales más y gubernamentales, sino qué fue lo que ocurrió realmente con los sonidos que sí funcionaban, qué fue lo que ocurrió con las investigaciones sobre los estados fuera del cuerpo y cómo es que todo esto termina sepultándose y amalgamándose con un volumen descomunal de tonterías. Empecemos por partes entonces, mis queridos podescuchas. El triángulo de inteligencia en Virginia. Virginia, para aquellos que no lo sepan, no es solo un estado rural, es el hogar de la infraestructura de seguridad nacional más densa del mundo y específicamente al interior de los Estados Unidos. Al situarse en Faber, Monroe quedó a una distancia de conducción estratégica de, primero, Langley, el Centro de Análisis y Operaciones de la CIA, Fort Meade, aunque está en Maryland, el corredor de Virginia es el acceso principal para llegar hasta las instalaciones de Fort Meade vinculados a la Agencia de Seguridad Nacional o NSA, y Fort Belvoir, sede del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército, sorpresa, el INSCOM, donde se gestó el proyecto Stargate. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto en términos de reclutamiento del proyecto Stargate?
Históricamente no es solo esto una hipótesis, sino que está documentado a través de los archivos desclasificados, algunos que ya mencionamos aquí, otros más que vamos a revisar someramente para que entiendan el contexto y el origen descomunal de todo esto. En estos archivos, el Instituto Monroe fue una pieza clave en la exploración de la visión remota también. Monroe desarrolló la tecnología MISIN que utilizaba sonidos para sincronizar los hemisferios cerebrales. Y el ejército, desde el primer momento, finales de la década de los 70, se interesa sobremanera en si esto podía acelerar el aprendizaje y además facilitar estados de conciencia específicos para el espionaje. En este caso, Monroe se volvería un facilitador de entrenamiento. La logística de la discreción, ¿cuál era? Trasladarse de Nueva York a Virginia le permitió a Monroe primero privacidad en un entorno rural. Esto se volvió bastante idóneo para los experimentos sensibles, lejos del escrutinio público de las grandes ciudades y lejos de la prensa de Washington. Acceso directo. Permitía que oficiales de inteligencia y personal militar asistieran a sus programas de gateway, por ejemplo, de puerta de enlace, sin la necesidad de vuelos largos comerciales o registro de viajes sospechosos. Si Robert Monroe buscaba que su tecnología fuera adoptada por el gobierno, Virginia simplemente se volvió el lugar donde éste debía estar, ya que está a menos de 3 horas de los principales centros de mando, y esto permitía claramente un flujo constante de personal oficial en servicio que podía ir y venir bajo el radar de programas clasificados. Aquí hay un dato curioso, por cierto, mis queridos podescuchas. Muchos de los documentos desclasificados, por ejemplo, de la Agencia de Seguridad Nacional y de la CIA sobre análisis y evaluación del proceso Gateway, mencionan específicamente las técnicas de Monroe como fundamentales para entender la conciencia fuera del cuerpo o sin el cuerpo. Y aquí una primera nota de interés, si me lo permiten. Hay innumerables documentos, más de 20 tal vez, que dan cuenta del trabajo de Robert Monroe no solo con el Departamento de Defensa y con otras agencias estatales, sino que además permiten entender cómo esto marcó una distancia de los procesos de formación del instituto cuando Monroe aún estaba vivo respecto a las formaciones impartidas para población civil en relación a lo que sería la formación privada y clasificada con personal militar y con agentes de campo. Y aquí entonces es cuando nos adentramos más en lo que yo llamo una de las transiciones tal vez más fascinantes en la historia de este instituto. Hay varios documentos oficiales, no todos, ya como mencioné anteriormente por el tema de las excepciones, desclasificados, que prueban que esta relación no es ni una teoría de conspiración, ni una tontería, sino un hecho. De facto, fue una colaboración estructurada lo que se produjo. Permítame entonces detallarles algunos de estos documentos claves y cómo la entrada del estamento militar cambió la naturaleza del trabajo de Robert Monroe de una vez y para siempre. No con esto, paréntesis rápido, estoy diciendo que el trabajo de Monroe no sirve o es inocuo o es una farsa, no hay que malinterpretarlo, esto es internet, hay matices. Lo que estoy afirmando aquí, mis queridos podescuchas, al margen de la lectura técnica que se está haciendo, es simplemente que, por las razones que veremos más adelante, es lamentable que el trabajo de Robert Monroe haya sido omitido, dejado a un lado, cuando lo que quiera que sea hoy en día el Instituto Monroe toma las riendas y control. Pues bien, los documentos que dan fe de la colaboración, ya mencionamos, está el del proceso Gateway de 1983. En este documento, tal vez el más conocido por la mayoría de personas, básicamente se describe cómo la tecnología de MISIN permitía alcanzar estados de conciencia que facilitaban la deslocalización y otros procesos más como la visión remota. El informe, que se desclasifica, hay varios podcasts que tenemos al respecto, en 2003, es la prueba directa de que el ejército estaba estudiando el método de Monroe para fines de inteligencia militar. También tenemos los archivos del proyecto Stargate. En estos archivos desclasificados por la CIA sobre el proyecto, el nombre de Monroe y su instituto aparecen repetidamente como consultores externos y también como el lugar de entrenamiento para los visores remotos. Y finalmente tenemos los documentos que hablan de los contratos de entrenamiento del ISCOM, es decir, hay registros en los cuales el personal del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos fue enviado a las instalaciones de Virginia para realizar el programa Gateway utilizando fornotes gubernamentales para validar si el entrenamiento mejoraba las capacidades cognitivas de los agentes de campo. Y cuando aquí decimos cognitivos, estamos hablando, como lo hemos abordado a lo largo de este podcast, de procesos de cognición anómala, o si me lo permiten, PSI u USP. Prosigamos. Hay una distancia entre la etapa civil y la etapa militar. Cuando Robert Monroe vivía en Nueva York y comenzó sus primeras investigaciones, es decir, antes de fundar formalmente el Instituto de Virginia, estamos hablando de mediados de los años 50, principios de los años 60,
su enfoque era mucho más fenomenológico y personal. ¿Qué quiere decir esto? Era exploratorio el enfoque de Robert Monroe, y ahí es cuando se da origen a la formación con personas civiles como ustedes y como yo. La motivación de Monroe siempre fue entender qué le estaba pasando a él, es decir, sus experiencias fuera del cuerpo, que son las que relata como un libro escrito en 3 actos, libro 1, libro 2, libro 3, en sus textos. Luego vienen los participantes. Al inicio, Monroe llevaba a cabo estas pruebas principalmente con psicólogos, con médicos, con artistas y con voluntarios curiosos. El objetivo declarado de este al inicio era la expansión de la conciencia, el bienestar psicológico y la comprensión de la naturaleza de la realidad post-mortem. En regla, podríamos decir que era una búsqueda cuasi científica y abierta. Luego aparecería la formación con el personal militar y los agentes, donde podemos hablar de una instrumentalización de las herramientas técnicas, procedimientos y sonidos en los cuales Monroe comenzaría a trabajar. Cuando Robert se traslada a Virginia y comienza a trabajar con el Departamento de Defensa, se marca una distancia operativa clara. Primero aparecen protocolos rigurosos. El personal militar no iba allí para encontrarse a sí mismos, para sanar, para evitar resquebrajamientos emocionales y cosas de esas, sino para adquirir una habilidad operativa. Se buscaba además, a propósito de los últimos episodios que hemos abordado acá, la repetibilidad del fenómeno, es decir, que cualquier agente pudiese tener estas OVs o salir del cuerpo en el sentido clásico y observar un objetivo específico a voluntad. Se introduce además un lenguaje técnico, se elimina mucho el lenguaje esotérico para usar terminología que los militares pudieran aceptar. Por ejemplo, en lugar de viaje astral, se está hablando todo el tiempo de estados de conciencia local y no local o fases de enfoque, y se produce una suerte de aislamiento y seguridad. La presencia del personal de inteligencia introdujo una cultura de confidencialidad al interior del propio instituto cuando Monroe aún estaba a cargo de este. Mientras que los civiles, los resultados se compartían en estos foros abiertos, estas sesiones grupales. Las sesiones de los agentes de campo siempre quedaban registradas en archivos clasificados y por obvias razones se hacían con un personal bastante reducido. En resumen, podríamos señalar que mientras que Monroe estuvo vivo, el instituto mantuvo una fachada civil, pero internamente empezó a operar como un laboratorio de investigación y desarrollo para el gobierno. La mudanza a Virginia facilitó que el personal de campo pudiera integrarse en los programas sin levantar sospechas, transformando una búsqueda mística en regla en lo que sería una herramienta de seguridad nacional, o para el aprovechamiento y la salvaguarda de la seguridad nacional. Pues bien, hay 2 documentos que me voy a permitir citar aquí brevemente para que apuntalen más y entiendan todo esto, mis queridos podescuchas. El primero es el IAGPA-FSD, fechado el 19 de julio de 1983. Este es un documento histórico fascinante y altamente sensible, clasificado originalmente como Secret No Foreign, es decir, secreto y no apto para ciudadanos internos y extranjeros. Se trata de un memorándum en el que se detalla la formalización de la relación entre, ojo a esto, ya no estamos hablando de la CIA, el ejército de los Estados Unidos y Robert Monroe. El asunto del memorándum es el entrenamiento individual avanzado para el personal de Center Lane. La primera fase del entrenamiento avanzado para el personal de Center Lane comenzó en marzo de 1982 con la aplicación interna de la serie Discovery producida por el Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas o MIAS. El entrenamiento de la serie Discovery implicó el uso de cintas de audio especialmente diseñadas a medida y no disponibles comercialmente que producían niveles mejorados, primero, de concentración mental. En la fase 2 o la segunda fase de entrenamiento que se inicia en julio de 1982 con el programa Gateway, también del MIAS, aquí entonces se empieza a enviar al personal del proyecto para un entrenamiento residencial en el MIAS. El personal del proyecto fue programado para asistir junto con miembros del público general y poderse mezclar. Esta fase de entrenamiento avanzado desarrolló aún más la capacidad del personal del proyecto para lograr niveles mejorados de concentración mental y mejoró además su adquisición de objetivos e incrementó la resolución de los objetivos durante las misiones operativas. La siguiente fase de entrenamiento avanzado para el personal de Center Lane también involucró las instalaciones del MIAS. Se propuso a Robert Monroe, fundador y director ejecutivo del MIAS para ese entonces, como contratista y consultor para entrenar al personal del Center Lane en el uso del proceso patentado de MISIN desarrollado por el propio Monroe. El propósito de este entrenamiento fue mejorar las capacidades identificadas
y también identificar fuentes seleccionadas del personal de Centerlane para adquirir y describir información de interés para inteligencia que no estaba disponible por ningún otro método de recolección. Este entrenamiento sería diseñado y adaptado específicamente para satisfacer los requisitos de esta oficina y se extendería más allá de los límites de los programas públicos que actualmente ofrecía el MIAS. Se esperaba entonces que el entrenamiento durara 10 semanas e incluyese, primero, instrucción en el uso y aplicación de equipos de biomonitoreo no intrusivos empleados por el consultor. Segundo, instrucción y desarrollo de cintas semi-SIN. Escuchen esto muy bien, mis queridos, pues escucha y grábenselo, fabricadas a medidas para la fuente del proyecto. Tercero, instrucción en técnicas de monitoreo utilizadas durante el proceso de MISIN. Cuarto, instrucción en el uso de áreas ambientales controladas durante el proceso de MISIN. Y quinto, instrucción en la aplicación e interpretación de la formación reportada a través del uso del proceso de MISIN. El consultor Robert Monroe proporcionaría el siguiente apoyo en este entrenamiento. A. Cintas MISIN hechas a medida desarrolladas durante el entrenamiento para uso exclusivo del personal de Centerlane. Estas cintas estarían diseñadas para mejorar las capacidades perceptivas demostradas del personal fuente y pasarían a ser propiedad de esta oficina. ¿Cuál? La del INSCON o el Comando Central de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos. B. Instalaciones de entrenamiento que incluirían todo el equipo y suministros requeridos. C. Alojamiento y alimentación para el personal del proyecto que sería entrenado. El financiamiento para esta próxima fase de entrenamiento avanzado provendrá de los ICFE o los fondos de contingencia e inteligencia por un monto de $24,400. Recuerden que estamos hablando de un memorando de 1983. Esta cantidad representa el costo total de entrenamiento para personal del proyecto, excluye transporte que se realizará en un automóvil del gobierno, los fondos para este entrenamiento no estarán disponibles de otra manera, el uso de IFC evita la divulgación no autorizada de información clasificada como Secret CL4 No Form bajo el programa de acceso especial Centerlane. Los fondos quedan habilitados y estarán disponibles. Esta acción, dice el memorando, no contraviene la regulación AR 381-10. A Robert Monroe, por último, se le otorga una habilitación de seguridad a nivel secreto el 11 de septiembre de 1980 por el cuartel general del INSCON o Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos. Su formulario, el DA-873, fue custodiado por esta oficina y él ha firmado un acuerdo de confidencialidad y seguridad para consultores y viene siendo consultor de esta oficina desde 1978. Hasta aquí el memorando, mis queridos podescuchas. ¿Qué puntos claves podemos resaltar de este documento? Primero, confirmación de la ubicación. Menciona específicamente la dirección en Faber, Virginia, validando que se trata de una ubicación estratégica. Segundo, el uso operativo. El objetivo nunca fue el crecimiento personal, ni soñar bonito, ni controlar los sueños, ni despertar la lucidez, ni cosas de esas. Era la adquisición de objetivos. Tercero, fue una consultoría de larga data. Monroe, recuerden que el primer libro se publica después de 1971-73 aproximadamente, pero Monroe se vuelve consultor desde 1978 y esta fecha muy importante, incluso antes de que el programa Gateway se hiciera famoso entre los círculos de los civiles y la población civil en general. Y por último, este tal vez es el aspecto más enconado de todos, la tecnología exclusiva. El gobierno pagó por versiones personalizadas y secretas de la tecnología MISIN que nunca estuvieron disponibles para los civiles. Ahora bien, otro documento que te permite apuntalar y entender mejor todo este contexto, mis queridos podescuchas, es el informe de hechos o fact check dirigido directamente al secretario del Ejército de los Estados Unidos, lo cual además demuestra que el trabajo de Monroe no solo era conocido, sino que siempre fue supervisado por los niveles más altos del Pentágono. Se trata de un registro del 5 de enero de 1984. El tema, proporcionaba al secretario del Ejército John O. March Jr., bajo la administración del presidente Ronald Reagan, información sobre Robert Monroe y la asociación del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército con el Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas, MIAS. Monroe, como bien saben ya, en los hechos descritos en este informe, nació el 30 de octubre de 1915 en Wabash, Indiana. Recibió su licenciatura en la Universidad Estatal de Ohio en 1937, comienza su carrera como director, productor ejecutivo de programas de radio
Y paralelamente a esta carrera de radiodifusión, Monroe rápidamente empieza a desarrollar lo que sería programas para aprendizaje acelerado a través de formas expandidas de conciencia, que fue su interés inicial. Y es esto lo que accidentalmente lo llevaría al desarrollo de los estudios de los estados fuera del cuerpo. Este trabajo llevó a la fundación del MIAS a principios de la década de 1970. En el informe se indica claramente que Robert Monroe posee una habilitación de seguridad de nivel secreto del Departamento de Defensa también, basada en una verificación de antecedentes nacionales, lo que se conoce como una NAC, que fue completada el 18 de enero de 1980. Entonces, tenemos ahora dos hechos importantes. Robert Monroe tenía dos Clearance Security, una entregada por el Departamento de Defensa directamente, a partir de la verificación de Robert Monroe, y la otra por el IMSCON, o el Comando de Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos. El MIAS, cerca de Charlottesville, Virginia, es una instalación completa donde el señor Monroe y su personal dirigen seminarios para población civil y personal militar. Esto se basa en la combinación y secuenciación de pulsos de sonido junto con un sistema de tonos binaurales, que en el caso del personal militar, dice el informe, sí es capaz de crear una respuesta de seguimiento de frecuencia o Frequency Following Response y un entorno propicio para la sincronización de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano. Este proceso se conoce como sincronización hemisférica o hemisyn. Los hemisferios, hemisyn, y los seminarios, derivados de hemisyn, permiten el control de todos los recursos de la conciencia y las habilidades inherentes a esta para el personal militar. La asociación entonces del ISCOM con el MIAS se remonta a 1978, cuando se consideraron los potenciales del proceso hemisyn para su aplicación dentro de los esfuerzos psicoenergéticos iniciales del ISCOM, y la participación actual es la siguiente. Entonces allí lo detallan. Primero, entrenamiento avanzado de Centerlane con el MIAS, que consta de 4 fases progresivas que conducen al uso completo del proceso hemisyn durante las misiones de recolección de inteligencia de Centerlane. Segundo, el entrenamiento para la adquisición rápida de personal o RAP, que es básicamente una aplicación del proceso hemisyn diseñada para mejorar habilidades de gestión de riesgo y activos. Y el programa de MALRAP, que es administrado por Centerlane, en donde se utiliza para evaluar a posibles candidatos a fuentes y sensibilizar a los directores y consumidores de inteligencia sobre las aplicaciones evidentes de la psicoenergética en la inteligencia. Además de eso, se especifica aquí, mis queridos podescuchas, en este informe, que el Centro de Excelencia del ISCOM, o CENTEX, utiliza esta tecnología del MIAS hemisyn para el aprendizaje acelerado de idiomas extranjeros, y además la tecnología parece ofrecer oportunidades para el entrenamiento en el control de hábitos y adquisición de otras skills que en este documento nunca especifican. Claramente hay unos puntos críticos en este segundo documento. Primero, validación de la tecnología. El ejército nunca vio nada de esto como algo esotérico, sino como una herramienta técnica que, más allá de la sincronización hemisférica, cumplía aquello que prometía. Perdón. El diagrama de cómo funcionan los tonos binaurales explica por qué el ejército entendió que esto, la tecnología de audio, hecha a la medida para ellos, en efecto, sí hackeaba el cerebro para el aprendizaje acelerado y el espionaje. Segundo, el proyecto Centerlane. Recuerden mis queridos podescuchas, era el nombre en clave de la unidad de visión remota del ejército antes de que todo esto se unificase bajo el nombre de Stargate. Y por último, el uso de idiomas, CENTEX. Es fascinante ver que el ejército de los Estados Unidos no solo tenía interés en el espionaje, sino también en utilizar la tecnología de Monroe para que sus agentes aprendieran idiomas extranjeros a una velocidad casi sobrehumana, aprendizaje acelerado. Y con el aprendizaje de idiomas, otras skills o habilidades que, como ya se dieron cuenta, no están descritas en este informe. La figura de Monroe claramente legitima en sus documentos a Monroe como un profesional cualificado y no como un charlatán, resaltando sus habilitaciones de seguridad secreta. Ahora bien, ¿cómo se vincula todo esto con lo que se desarrolló a partir de 1985, que se conoce como los programas de instructores de extensión, los cuales hoy en día incluso cuentan, aquí en Latinoamérica sería cooperativa, en Europa y otras partes de habla inglesa tal vez como council o consejo de instructores o facilitadores? Estos programas, que también se les conoce frecuentemente como programas de formación de alcance, desarrollados por el instituto, cada vez que cualquier civil paga,
es instruido para hablar como si se tratase de un representante de marca del instituto sobre las supuestas bondades, los beneficios de las distintas formaciones, los audios inocuos que desde 1996 promociona esta institución. El programa de entrenamiento Outreach o OTP, de las siglas en inglés, recuerden, se lanzó oficialmente en 1985. Este programa es cierto que nació como una respuesta directa al desafío personal de Robert Monroe de sacarlo de ahí, ¿no? Refiriéndose a llevar sus hallazgos y la tecnología fuera de las instalaciones de Virginia y ponerlas al alcance de un público masivo. Pero creo que esto lo hacían simplemente con el fin de expandirse, diversificar y tener un alcance más amplio, independientemente del doble uso que empezó a dársela a la tecnología y básicamente de la distinción clara entre la tecnología light entregada a los civiles y la tecnología hecha a medida para el INSCOM y otras agencias gubernamentales. Entonces, estos programas básicamente son programas de 5 o 6 días, de un fin de semana, y se trata de personas que son entrenadas por el instituto y que luego empiezan a operar como embajadores independientes, siempre, claro, bajo los estándares del Instituto Monroe. Este movimiento de 1985 fue lo que permitió que esta tecnología claramente, o más bien las ideas de Robert Monroe, algunas, no todas, se expandiera internacionalmente y llegara a tener una presencia constante en Europa y Latinoamérica. Pero en regla, esto último se trata de una operación de distracción o al menos de una bifurcación deliberada de la tecnología, como ya lo vamos a ver. Efectivamente existe una contradicción técnica y operativa entre lo que se le vendió al público a través de los programas de sus nuevos facilitadores y lo que el Pentágono estaba financiando bajo contratos como el de Centerlane antes descrito. Esto creo que podríamos desglosarlo, si me lo permiten mis queridos podescuchas, en 3 ejes principales que son muy problemáticos. El primero, la disolución y dilución, si me lo permiten, de la tecnología para los civiles. Los programas de masificación, donde están estos facilitadores, se centraron en beneficios suaves como reducción del estrés, mejorar el sueño, expandir, entre comillas, la conciencia en un sentido casi espiritual. Sin embargo, los documentos que se tradujeron anteriormente y que aquí se expusieron muestran que el interés militar era puramente instrumental. Los civiles recibían frecuencias estandarizadas en cintas comerciales hay un capítulo que se llama Cintas de Acceso y lo que sabemos, esto ya se ha contado numerosas veces, visiten ese podcast. Entonces, todos tienen estas cintas comerciales con diferentes tirajes o metrajes, ¿no? De finales de los 70, principios de los 80, mediados de los 80, principios de los 90, mediados de los 90, cintas de cassette, cintas en compact disc, cintas ya directamente, tapes digitalizados o audio digitalizados, que son los que tienen el grueso de personas. Y luego tenemos a los militares que recibían, según el memorándum de 1983, cintas EMI-SIN hechas a medida y diseñadas específicamente para la adquisición y resolución de objetivos. Esta personalización sugiere que el EMI-SIN real, capaz de inducir estados operativos con alta fidelidad, fuesen DVR, UOV u otro estado específico de deslocalización, requerían de un ajuste biofísico que nunca se entregó al público en general. El programa de facilitadores pudo servir para normalizar la marca mientras la verdadera potencia tecnológica se mantuvo siempre clasificada. El Instituto Monroe claramente empieza a actuar como un filtro de reclutamiento. Desde una perspectiva de inteligencia militar, creo que la masificación de estos talleres fue la herramienta de screening perfecta. Tal y como se afirma en el documento de 1984 sobre el programa RAP, que básicamente es de adquisición rápida de personal de entrenamiento, el EMI-SIN se usó para evaluar a posibles candidatos a fuentes, pero este reclutamiento se llevó a cabo solo hasta finales de los 90. Personas que entraron y pagaron estas acreditaciones de 1990 en adelante es otra historia. Y esto también está documentado. Por último, la desviación de la atención o el cover history, ¿no? El hecho de que el Instituto Monroe se asociara con la cultura New Age, porque así ocurrió a finales de los 80, fue irónicamente su mejor protección. Si un senador o un periodista preguntaba qué hacía el ejército en Virginia, qué hacía la CIA en Virginia, qué hacía la NSA en Virginia, la respuesta siempre era la misma: estamos probando una técnica de aprendizaje acelerado y relajación que miles de civiles usan para dormir mejor y para hallarse a sí mismos y hacer introspección, y
despertar espiritualmente. Esa apariencia inofensiva desarmaba cualquier posible y futura investigación y crítica sobre el desarrollo de espionaje, armas psicotrónicas, y se creó una distancia de seguridad entre el uso doméstico y civil y el uso táctico, militar y operativo de esta tecnología. Aquí otra conclusión preliminar más. Es muy probable que los programas de facilitadores permitieran que la población civil se entretuviese con estas versiones light o de consumo de los audios, de las formaciones, de los talleres, mientras que el núcleo duro del desarrollo, es decir, aquel que permitía la descripción de información de inteligencia no disponible por otros métodos y de adquisición de conocimiento superlativo, se mantuviese bajo el control estricto del Departamento de Defensa, la CIA, el INSCOM y un largo etcétera. Por eso es que se masifica el bienestar, mis queridos podescuchas, pero se reservó el poder de la tecnología para el estamento militar y de defensa. Apuntalando todo esto al obtener una habilitación de seguridad a nivel secreto, una Secret Clearance, en 1980 y al ser consultor activo desde 1978, Robert Monroe dejó rápidamente de ser un investigador independiente para convertirse no solo en un contratista militar, sino en un sujeto bajo jurisdicción del Departamento de Defensa. Y esto está documentado y fechado. Este análisis nos lleva a entender algunas implicaciones legales y operativas. La primera, esto es lo que se conoce como el efecto mordaza de la clasificación. Para aquellos que no lo sepan, cuando una persona, por ejemplo en los Estados Unidos, firma un acuerdo de seguridad como consultor, mencionado en el documento del 83, se compromete legalmente a no revelar nada que el gobierno considere información clasificada. Si Monroe descubría una frecuencia específica que inducía un estado específico, en el 90% de los sujetos, esto se consideraba un hallazgo de valor estratégico. Por tanto, esa frecuencia pasaba a ser propiedad del Estado bajo el programa Centerlane. Publicarla en un cassette comercial, estamos hablando de los 80, o entregar esta información a un simple facilitador, cualquier civil, independientemente de su perfil ocupacional y profesional, habría sido considerado no solo una traición, sino una violación a la seguridad nacional, punible con prisión federal en el contexto más favorable. Segundo, propiedad intelectual secuestrada. El documento que antes referimos de 1983 es explícito al respecto. Las cintas hechas a medida para el personal militar pasarán a ser propiedad de esta oficina. Esto significa que existe una rama completa de la tecnología MISIN que, primero, nunca fue patentada públicamente, ya que las patentes obligan a revelar cómo funciona el invento. Segundo, fue desarrollada con equipos de biomonitoreo avanzados que el público civil no tenía y al cual nunca tuvo acceso. Tercero, quedó guardada en las cajas fuertes del INSCOM, es decir, del Comando de Inteligencia y Seguridad. ¿Cuál sería entonces el rol de Monroe? ¿El de un custodio? ¿El de un visionario? Es muy probable que Monroe se viese en una encrucijada. Por un lado, la masificación, con el personal civil allá afuera, con todos nosotros, le daba los fondos y la fachada para mantener al instituto abierto. Esto fue facilitado por estos programas de formación de facilitadores para que el instituto se expandiese, cual Zara, cual Mercadona, cual Cemex, cual McDonald's o Burger King o cosas de esas. Sin embargo, el contrato militar le daba acceso a tecnología y datos que un civil jamás podría obtener. Jamás. Y cuando digo jamás es que ya hablamos aquí de las excepciones, independientemente de esta ley federal de desclasificación de información. Estas excepciones blindan el acceso a cierto tipo de información. Por eso lo digo a modo de crítica personal, mis queridos podescuchas, y tal vez es la única, no termino de entender esa ingenuidad pasmosa en relación a lo que fue la tecnología y el trabajo inicial de Monroe. En efecto, sensores médicos de grado militar, cámaras blindadas, aplicaciones operativas táctico-militares en lo que Monroe llamaba al inicio Estado Local 1 o C1, nunca fueron de conocimiento público. Y entonces, al aceptar su Clearance Security, Monroe aceptó que el público general solo recibiría las migajas del banquete tecnológico y los resultados más potentes de sus investigaciones. Lo que los civiles llaman, por cierto, o llamaban, expansión de conciencia, el Pentágono lo llamó siempre psicoenergética aplicada a la recolección de inteligencia.
Tenemos entonces aquí una dicotomía bastante extraña, si me lo permiten. La tecnología light versus la tecnología hard. Esto explicaría por qué muchas personas que compran actualmente los audios comerciales o tienen versiones de los 80 o los 90, hoy en día sienten que no pasa nada. Salvo, claro, una mera sugestión, elucubración, algún proceso de ideación bastante potente, o en algunos casos, claramente, alguna especie de pareidolia. Los resultados, algunos dicen, son muy sutiles. La versión civil fue diseñada para ser segura y generalista, mientras que la versión que Monroe operaba bajo contrato era específica y potente, diseñada además para romper la barrera de la conciencia de agentes entrenados. La masificación del Instituto Monroe no fue el triunfo de su visión, sino el muro de contención que protegió los hallazgos reales. El Monroe público era un divulgador del bienestar, de la conciencia, en tanto que el Monroe clasificado se convirtió rápidamente en un arquitecto de herramientas de guerra usada en el contexto militar. Y aquí una nota o un pie de página, si me lo permiten. Todas las personas que se formaron desde los años finales de los 90, principios de los 2000 en adelante en el Instituto Monroe, tras la muerte de Laurie Monroe y de Robert Monroe, y a la llegada como director de este instituto por parte del oficial de contrainteligencia Skip Atwater, donde este último además aseguró mal los filtros y la mordaza, implicó que muchos de estos facilitadores formados que luego salieron de allí, con bastante ingenuidad al margen de los pagos, estaban convencidos de que se habían capacitado con la tecnología de MISIN, originada, patentada y original, y cada vez que obtenían un certificado como facilitadores, llegaban a sus países de origen a decir una mezcla de sus propias ideas, o ideas exóticas, o en otros casos y contextos, tamañas tonterías. Esto también explica por qué todos estos capacitadores actuales del Instituto Monroe afirman con tanta vehemencia que nada sale de nada y que las OVs son solo otra forma de sueño, independientemente de si entienden o no la experiencia, y más allá de sus interpretaciones subjetivas de la misma. Soy consciente, mis queridos podescuchas, que todo esto resulta demoledor y toca la fibra más sensible de la evolución institucional de lo que fuera el Instituto Monroe en su momento. Lo que aquí estamos describiendo no es una tontería de conspiración o teoría de conspiración. Es, como lo dije al inicio, una lectura técnica de cómo se aplica la gestión de percepción en una organización que maneja tecnologías de doble uso y que está bajo contrato, control y supervisión estatal, gubernamental y para este caso específico militar. La llegada, por cierto, de Skip Atwater marca el punto de inflexión definitivo. No hay que olvidar quién es Skip, el oficial de operaciones del proyecto de visión remota en Fort Meade, Great Plains, Center Lane, el oficial de enlace y entrenamiento con el SRI y el Instituto de Investigaciones de Stanford, y luego el subdirector ejecutivo del Instituto Monroe entre los años 2004 a 2012. Es un experto en contrainteligencia. Su especialidad no es la expansión de la conciencia, el bienestar, el espíritu humano y cosas de esas. La especialidad de Skip fue, ha sido y será la seguridad operativa o OPSEC y el control de activos. ¿Qué quiere decir esto? El factor de Skip cuando llega al instituto. Cuando un oficial de contrainteligencia toma las riendas de una institución, la que sea, que además posee secretos del Departamento de Defensa, su misión no es innovar para el público, sino contener. Bajo su dirección, el instituto se volvió de hecho mucho más hermético bajo una fachada de profesionalismo. Skip sabía exactamente qué frecuencias eran sensibles. Al estandarizar el entrenamiento se aseguró de que ningún civil, por accidente, diera con un focus o estado de conciencia que permitiera acceso a planos de información clasificado que vulnerara la seguridad de otras agencias. Además de todo esto, que es lo que yo llamo la gran mentira, mis queridos podescuchas, ocurre una semantización de la experiencia para que por favor entiendan porque esto no está relacionado de ninguna forma con el campo o la familia genérica de los sueños. Como bien se ha señalado, el hecho de que los facilitadores actuales minimicen los estados fuera del cuerpo, las experiencias fuera del cuerpo y las clasifiquen, porque lo he escuchado incluso para el caso de visión remota, como sueños lúcidos, como una forma de sueño o como imaginación guiada, es simplemente una maniobra de reduccionismo deliberado que asumo es por mera ingenuidad.
La versión de Robert Monroe es que las OV eran una experiencia objetiva, real, tangible, que permitía no solo la recolección de datos en el mundo físico estado local 1, sino otra serie de interacciones más. Y de esto nadie sabe y nadie habla. Segundo, la versión actual, post-skip, las OVs son metáforas internas. Este cambio desactivó el peligro. Si el público, desde finales de los 90, 1999 a 2026, cree que todo es un sueño, que todo es una forma de soñar, nadie intentará usar un estado fuera del cuerpo para verificar información en el contexto de lo que llaman real o mundo físico real. Se convierte todo esto y el instituto en un parque temático espiritual, hay que decirlo, donde el usuario paga por una experiencia emocional, una experiencia psicológica, en lugar de un entrenamiento operativo. Y luego tenemos a estos facilitadores que son los generadores de ruido. Los graduados regresan a sus países mezclando emisín, en cada caso será distinto, con cristales, con ángeles, con teorías exóticas, con teorías que parecen sonar serias, estructuradas, científicas, pero que son solo habladurías, y se vuelven entonces los mejores aliados de contrainteligencia. Cuanto más tonterías se digan públicamente sobre el Instituto Monroe, sobre los audios, sobre los sonidos, sobre las OVs, más se desacredita la tecnología ante la comunidad científica seria. Y ocurre una cosa que en inteligencia se llama ocultamiento por exposición. La mejor forma de esconder un secreto no es enterrarlo, sino rodearlo de 1000 versiones ridículas. El civil, o el facilitador, entonces se convierte en un agente de desinformación involuntario. Tenemos entonces el filtro de seguridad final. Si algún civil durante un curso demuestra tener un talento excepcional o natural, el instituto, bajo una dirección con mentalidad de inteligencia, puede identificarlo de inmediato, y en lugar de potenciarlo para el público, ese individuo es monitoreado y aislado. El Instituto Monroe actual parece haber cumplido el sueño de cualquier agencia de inteligencia. Afirman tener una tecnología de vanguardia, son financiados por los propios civiles que la consumen en su versión diluida, mientras se aseguran que nadie fuera del círculo de confianza aprenda a usar estas herramientas. Claramente entonces, tras la muerte de Robert Monroe, se puede afirmar que sus sucesores se encargaron de sepultar en un sentido literal el trabajo genuino de Monroe sobre las OVs, sobre los sonidos, fuese por ignorancia, por omisión, por ingenuidad o una mezcla de todas estas cosas. Sé que es una conclusión difícil de digerir para quienes admiran el legado de Robert Monroe, pero les repito, esto no es una crítica o una diatriba contra Robert Monroe. Esto es una exposición de la evolución del instituto que éste fundó. Esto es históricamente coherente. El Instituto Monroe pasó de ser un laboratorio de exploración radical, que era el MIAS, que también se acaba para aquellos que no lo sepan, y se vuelve luego una LLC, Instituto Monroe, que se presenta oficialmente, por cierto, como una institución sin ánimo de lucro, a una institución de gestión de riesgos. Podemos afirmar que el trabajo genuino de Monroe fue sepultado bajo 3 capas distintas ejecutadas por sucesores con diferentes niveles de intención. Y permítanme con esto cerrar. Primer capa, la capa de ignorancia e ingenuidad. Tenemos a la familia y los herederos de Monroe. Tras la muerte de Monroe en 1995 y luego de su hija en 2006, Laurie Monroe, el control quedó en manos de personas, ejemplo, Honeycutt, aunque bien intencionadas, que no poseían la capacidad técnica ni el talento natural de Monroe. Monroe era un ingeniero con una capacidad excepcional y única para las OVs. Sus sucesores trataron de institucionalizar algo que en esencia era un arte técnico. Al no poder replicar los resultados de Robert, la salida más fácil fue psicologizar la experiencia. Si no podían hacer que ninguna persona saliese del cuerpo de forma masiva en el sentido tradicional de cómo se siente la experiencia al inicio, entendiendo los matices, por eso digo la forma clásica, cambiaron la definición de éxito a sentirte mejor, tener visiones simbólicas, qué significa esto, qué quiere decir esto, esta visión es qué, y así sucesivamente. Segunda capa, la capa de seguridad operativa que viene con la era de Skip. Aquí es donde entra la intención clara. Con Skidwater la prioridad no era, a propósito de la diatriba contra la verdad del fenómeno, sino el cumplimiento de los protocolos de seguridad nacional. El filtro. Bajo una dirección de contrainteligencia, cualquier hallazgo sonoro que fuera demasiado potente fue retirado del catálogo civil. Un ejemplo de esto, la desaparición de la potente tecnología SAM.
y varias gente rápidamente llega y dice, oye, no, mira, está en Spotify, está en YouTube y lo vende la página del instituto. Claro que sí, claro que sí. Repetimos, la desaparición de la potente tecnología SAN por ser considerada un riesgo tanto para la salud mental del usuario, y ya después hablaremos en otro podcast de esto, como para la seguridad del Estado norteamericano. Y luego tenemos la mordaza profesional. Se profesionalizó entre comillas a los instructores bajo una estructura supuestamente rígida o semirrígida. Se les enseñó a decir lo que tenían que decir, valga la redundancia, y evitar promesas sobre fenómenos físicos específicos. O lo que en el marco de la formación es que aquí se imparte, mis queridos podescuchas, denominamos como una OVE real, u OVEs en plural reales, para proteger a la institución de demandas legales y sobre todo para mantener el perfil bajo que las agencias estatales exigían de todos sus contratistas. Y por último, para ir cerrando, la capa del modelo de negocio. Para que el instituto sobreviviera económicamente tras la muerte de Robert Monroe, necesitaba no solo usar su figura, su trabajo, su impacto y fuerza convincente pública, sino además ser aceptable para la clase media alta. De ahí los costos del instituto, por cierto. El trabajo original de Monroe sobre entidades no humanas, el Lodge y la naturaleza depredadora bajo ciertos estados era demasiado extraño, exótico e incluso tal vez oscuro y aterrador para el marketing publicitario y para los civiles allá afuera que buscaban reconectarse consigo mismos. Sus sucesores limpiaron el contenido, convirtiéndolo en una especie de, hay que decirlo, mindfulness con auriculares. Sepultaron el aspecto de supervivencia y soberanía individual aquí, ahora y en otros estados, o si prefieren el término en el más allá, para vender reconexión, paz interior y un largo etcétera. ¿Qué perdimos entonces? Lo que realmente quedó bajo tierra fue la física de la OVE, la física implícita en cómo se experimenta o por qué se siente una separación y qué es lo que ocurre luego tras el entendimiento, ¿no?, de esa aparente separación. Monroe no quería que imaginaras que estabas fuera del cuerpo. Él quería que entendieses qué implicaba dejar el cuerpo atrás con todos tus sentidos operativos, en donde esto no tenía que ver con la noche, con el cuerpo dormido, con estas ideas del estado 10. A clasificar entonces las OVEs como otra forma de sueño, los capacitadores actuales desactivaron el potencial de la tecnología como herramienta de navegación real de sorpresa a la realidad ampliada. En resumen, la mezcla fue perfecta. La ingenuidad de unos permitió que la agenda de otros se impusiese, transformando una tecnología de liberación y de adquisición de conocimiento superlativo en un producto más de consumo espiritual masivo y supervisado además. Mil gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final, mil gracias por escuchar. Recuerden comentar, activar la campana de notificaciones, darle like y compartir. Nos veremos en una próxima emisión.